Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. En este día vamos a estar compartiendo un tema muy bonito que se llama la sabiduría de lo alto. Y nos vamos a basar en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 es un proverbio de la sabiduría. Y ahorita vamos a explicar un poquito de quién está hablando el autor en Proverbios capítulo 8. Pero antes vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo de palabra, por este tiempo de alabanza y de adoración que tú nos permites, Padre. En el nombre de Jesús ruego, Señor, que tú nos hables, que tú nos perdones, que tú ministres nuestras vidas, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. A ti sea siempre la honra, la gloria y la sabiduría por los siglos de los siglos. Amén. Dice así Proverbios capítulo 8, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Le dejo de tarea que siga leyendo todo el capítulo por cuestiones de tiempo. Entonces usted en su casa lee todo el capítulo de Proverbios 8. Los proverbios no son más que dichos, ¿verdad? Así como nosotros los mexicanos tenemos dichos, tenemos formas de hablar que implican mucho conocimiento, implican mucha experiencia, mucha sabiduría. Así también los judíos tenían esos dichos desde mucho antes que nosotros tuviéramos los dichos que nosotros tenemos. Y Salomón fue una persona muy sabia. Si recordamos, él oró a Dios para que le diera sabiduría, y Dios le dio sabiduría más que a todos los reyes, más que a todas las personas de todos los tiempos. Lo hizo una persona muy sabia. Además de esto, Dios, por cuanto pidió sabiduría y no otras cosas, Dios le añadió riquezas, le añadió fama, le añadió paz sobre todo el reino. Y esto nos enseña a nosotros que lo que necesitamos en realidad en nuestra vida es el temor del Señor, porque el principio de la sabiduría, como dice Proverbios capítulo 1, es el temor a nuestro Dios. Durante mucho tiempo se nos enseña, hermanos, las finanzas, se nos enseñan doctrinas, se nos enseñan liderazgos, se nos enseñan muchas otras cosas de cómo vivir la vida cristiana, y eso es bueno. Pero yo no conozco algún tema, algún curso que se dé sobre ser sabios. Como que este tema parece que lo damos por hecho muchas veces y no es así. Nosotros necesitamos ver la sabiduría que Dios nos da. Yo quiero compartirles que sabiduría de lo alto es una sabiduría que proviene de Dios solamente. Es una sabiduría, como lo viene en la raíz griega, epignosis. El epignosis es la sabiduría de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios, porque hay sabiduría humana, hay conocimiento humano. Usted puede estudiar mucho, usted puede estudiar libros, usted puede estudiar cualquier materia, cualquier ciencia, y eso va a ser una gnosis, es decir, un conocimiento meramente humano. Pero la epignosis es la sabiduría de lo alto, es el conocimiento de nuestro Dios. Y esto solamente lo da el Espíritu Santo, ¿sí? Y viene incluido con un discernimiento espiritual. Muchas personas que tienen conocimiento natural normalmente no tienen discernimiento espiritual. Pero los que creemos en Cristo, los que buscamos al Señor, los que nos llenamos de la epignosis de Dios, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la sabiduría de Dios,
Dios nos añade discernimiento espiritual. El discernimiento tiene que ver con aquel asentamiento de la fe, con aquella interpretación de las cosas de una manera sabia, de una manera prudente, de una manera espiritual, en el espíritu, valga la redundancia, en el espíritu de Dios, porque no siempre el conocimiento natural nos va a llevar a una revelación espiritual, sino que el discernimiento de la palabra de Dios es el que nos lleva a comprender realmente las cosas espirituales en el Señor. Miren lo que dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y la que le destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Amén. La sabiduría de nuestro Dios, hermanos, es deseable. El conocimiento de Dios es puro. Los mandamientos de Dios, hermanos, son hermosos, son preciosos. Nosotros necesitamos adquirir ese conocimiento de Dios, y no lo vamos a adquirir de ninguna manera más que leyendo la palabra de Dios. Una persona me decía: yo he empezado a estudiar los mandamientos de Dios, he empezado a estudiar la palabra de Dios, y eso me ha ayudado, me ha fortalecido, me ha hecho una persona sabia. Y sabemos que las personas que empezamos a adquirir conocimiento de Dios, adquirimos sabiduría de Dios. Acuérdense que el pueblo de Israel pereció, murió por falta de sabiduría, por falta de conocimiento de las sagradas escrituras de nuestro Dios. Que no nos pase esto a nosotros. Seamos más sabios, seamos más inteligentes en Cristo Jesús. El principio de la sabiduría, como lo dice Proverbios 1, es el temor al Señor. Así que ahí empieza todo, temiendo a Dios. Si tú temes a Dios, si tú empiezas a respetar al Señor, quiero decirte que es un gran principio, es un gran inicio para que todas las cosas te vayan bien, sean excelentes en tu vida. Un filósofo que se llamaba Confucio dijo alguna vez que hay 3 formas de obtener sabiduría. Primero, por la reflexión de las cosas, que es la más noble. Segundo, por imitar a alguien más, ¿sí? Alguien nos inspiró, ese maestro que fue de experiencia, de inspiración, para nosotros. Y tercero, por experiencia, que es la forma más amarga de adquirir sabiduría. Número 1, por inspiración, es decir, por reflexión, por lectura, por análisis, por contemplación. Dice la palabra de Dios: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Guarda silencio ante la presencia del Señor, contempla su majestad. Una vez que nosotros empezamos, hermanos, a callar y a percibir al Señor, a reflexionar sobre su palabra, sobre las grandes obras que Él ha hecho, sobre la mayor obra que hizo en la cruz del Calvario, nosotros empezamos a ser sabios. Empezamos, hermanos, a adquirir sabiduría en nuestra vida. La tercera es cuando imitamos a alguien. Un predicador, ¿verdad?, nos enseña, nos da un tema y decimos: wow, me gusta, aprendí, quiero ser así. Eso es imitar a alguien más. Y claro, de esa forma nosotros aprendemos también sabiduría. Y la tercera es por la experiencia, ¿sí? Normalmente esta tercera manera de aprender sabiduría es una manera amarga, es una manera difícil, porque
Dice un dicho por ahí que nadie aprende en cabeza ajena. Y tristemente así es. Y la palabra de Dios dice, no seas mulo, no seas necio como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, si no, no se acercan a ti. Entonces, esa es la manera de aprender sabiduría, de una manera amarga, de una manera triste, ¿sí? Pero Dios quiere que aprendamos sabiduría a la buena, con el temor del Señor, de una manera reflexiva, de una manera de contemplación de la palabra de nuestro Dios, de una manera voluntaria de haber estudiado la palabra de nuestro Dios. Sabiduría es la aplicación del conocimiento que nosotros vamos adquiriendo y sobre todo del conocimiento de nuestro Dios. Conocimiento es la adquisición de las cosas en nuestra mente. El conocimiento, hermanos, es relativo. Alguien puede tener más conocimiento que otra persona. Alguien puede ser experto en ciencia, en matemáticas, en física, y esa persona pues tiene conocimiento. Pero la sabiduría es la aplicación del conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. Dice la palabra de Dios que la sabiduría te hace evitar grandes problemas. El avisado ve el mal y se esconde, pero los simples llevan el castigo. El sabio, hermano, se esconde. El sabio no se mete en problemas. El sabio ve un peligro y se aleja. El sabio ve que ahí hay muerte y se aleja. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El sabio, hermanos, huye donde ve que hay problemas, donde no se glorifica el nombre de nuestro Dios, donde ve que ahí no hay santidad, que ahí no hay alabanza. El sabio no va para ese lugar. El sabio mejor le saca la vuelta. Pero el necio, el simple, cae en el hoyo y no le importa. La sabiduría, hermanos, hace que aún nuestros enemigos, fíjense, nos respeten. La sabiduría hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Aquellos vecinos, aquellas personas que son conflictivas, hermanos, cuando nosotros somos sabios, aún con nuestra blanda respuesta, los hacemos callar a ellos. La sabiduría hace que nuestros padres estén orgullosos de nosotros, hace que nuestra esposa esté confiada en nosotros, que nuestro esposo esté confiado en nosotros. La sabiduría, hermanos, hace que nosotros seamos el orgullo de la sociedad. Un hijo sabio alegra a su padre y uno necio es tristeza, dice la palabra de Dios, de su madre. La sabiduría edifica su casa, fíjense bien lo que hace. Labra sus 7 columnas, es decir, le pone cimiento a su hogar, a su estructura, a su edificio. Ahí hizo banquete e invitó a los simples a su mesa. La sabiduría, hermanos, es un edificio estructural bien cimentado, sentado en una roca que es Jesucristo. Es una casa sentada en una roca. Dice, mató sus víctimas, es decir, hizo comida, hizo banquete e invitó a los simples de una forma gratuita para que entremos en ese banquete. La sabiduría, hermanos, hoy nos está diciendo a ti y a mí que pasemos, porque somos sus invitados. Ella nos quiere hacer sabios. Oirá el sabio, dice la palabra, y aumentará su saber. No corrijas al necio para que no te aborrezca. Mejor corrige al sabio y el sabio será más sabio. Fíjese, a veces nosotros perdemos tiempo con los necios. Perdemos tiempo con las personas que no quieren nada del Señor. Perdemos tiempo con aquellos que rechazan al Señor y queremos corregir a los necios y nos empiezan a aborrecer. Hermanos, seamos sabios. Seamos sabios. La palabra de Dios dice, no demos las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Nosotros no debemos, hermanos, de perder el tiempo con gente necia.
con gente que no quiere la sabiduría de Dios. Hay gente que resiste al Espíritu Santo. Hay gente que resiste a la autoridad. Hay gente que resiste a la palabra del Señor. Esteban los llamó duros e incircuncisos de corazón. Ustedes todo el tiempo han resistido al Señor Jesucristo. Hay gente que resiste, hermanos, porque es necia, porque no quieren la sabiduría del Señor. Hay que pedir sabiduría cuando nos hace falta. Como Salomón fue sencillo, fue humilde, aún siendo un rey, aún, hermanos, siendo el principal del reino, se le entregaron todas las riquezas que su padre David le dejó. Hermanos, fue humilde delante de Dios y dijo: yo soy joven, Señor, yo no tengo sabiduría, yo no sé entrar ni salir, y ahora se me ha puesto sobre rey, sobre un pueblo grande y numeroso. Yo te pido que me des sabiduría para juzgar a esta nación. Y dice la palabra de Dios que cuando Salomón oró, hizo esta oración, le agradó a Dios que él hubiera orado de esa manera. Yo pregunto, hermanos, cuando nosotros oramos, ¿de qué manera estamos orando? Normalmente nosotros a veces nos equivocamos en nuestras oraciones. Quiera Dios agradarse de nuestras oraciones. Pienso yo que Dios se agrada de nosotros cuando buscamos sabiduría, cuando le decimos: Señor, yo no quiero nada, tú me has dado todas las cosas, yo lo único que quiero es tu presencia, yo lo único que quiero es sabiduría, yo lo único que quiero, Señor, es sentir tu Espíritu Santo, yo lo único que anhelo, hermanos, es que Dios tenga misericordia de mí, lo único que yo quiero es estar con Él. Como dijo Jesús a Adrián Romero en un canto: no anhelo riquezas, no anhelo la bendición, no anhelo, hermanos, grandes cosas. Yo lo que quiero es a Cristo Jesús, a Cristo, su presencia, que el Señor, hermanos, se agrade de mí, que el Señor tenga misericordia de mí, porque todas las cosas pasarán, todo pasará, amado hermano. La sabiduría, hermanos, te hace librar de la pobreza. La sabiduría te hace librar de la mujer extraña, de los peligros de la muerte. Si tú tienes falta de sabiduría, pues lee los libros poéticos. Los libros poéticos son libros de sabiduría. Empiezan con los libros de Job, Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Son libros poéticos, aunque también dicen que Génesis es un libro que fue escrito en poesía. Entonces, si nosotros necesitamos poesía, necesitamos sabiduría, necesitamos leer los libros poéticos. La sabiduría, hermanos, es la palabra de Dios. Quizá usted se está preguntando: ay, el pastor está hablando de la sabiduría. A mí que me hable de Cristo. Quiero decirte, hermanos, que Jesucristo tiene tipologías en el Antiguo Testamento. Usted sabe que como el nombre de Jesús fue revelado en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, hermanos, no había sido revelado su nombre como Jesús, el Salvador del mundo. Pero Jesús, hermanos, está en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento en Apocalipsis. ¿Pero cómo? Sí. En Génesis, hermanos, se le conoce como la bendición. En Génesis y Éxodo se le conoce como la promesa. En Éxodo también se le conoce como el tabernáculo, la presencia de Dios prometida. También se le conoce como los mandamientos, ¿sí? Y si usted se va a cada libro le muestra a Jesús de una manera. Cuando usted llega, hermanos, al libro de Proverbios, usted va a encontrar a Jesucristo mismo, y ahorita se lo voy a mostrar. En el capítulo 8, ¿sí? En el Proverbios 8, del 14 en adelante, Proverbios 8 del 14 en adelante, dice así: conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Para empezar, el yo soy, usted sabe quién es, ¿verdad?
El decir el yo soy se está refiriendo a Dios mismo. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Mire lo que dice el 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo. Hermanos, Jesús es la sabiduría en el libro de Proverbios. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, 17 dice: pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Mire, hermanos, necesitamos sabiduría, espíritu de sabiduría. Necesitamos el espíritu de Dios. Necesitamos el espíritu de revelación para poder conocer a Jesucristo. Usted puede incluso leer la Biblia y no entender nada. Necesita que Dios sople sobre usted, que Dios le dé espíritu de sabiduría, que Dios le dé espíritu de revelación. Es decir, que Jesús se revele a usted y que se manifieste en usted y en mí para poder comprender al Señor Jesucristo. Esto no es cualquier cosa, hermanos. Esto no es cualquier cosa, es un don de Dios, es una gracia de Dios sobre ti y sobre mí. Por eso, hermanos, necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Decirle: Señor, yo no entiendo las cosas, pero yo quiero que tú me des entendimiento. Proverbios 4:7, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere discernimiento. ¿Qué es el discernimiento, hermanos? Dice el apóstol Pablo que tenemos que tener nuestros 5 sentidos para el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que tener nuestros 5 sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento, hermanos, es cuando Dios se revela a tu vida y te hace ver sus misterios, te hace entender la palabra de Dios que tú ya leíste, te hace comprender, y que no al 100%, porque a Dios nadie lo comprende al 100%, pero sí te da, hermanos, un chispazo, te da una luz de lo que es su gloria y su majestad. Que nadie se engañe, dice Corintios. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Proverbios 13:3, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca ruina. Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Mateo 7:4, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Proverbios 8:35, en verdad, quien me encuentre halla la vida y recibe el favor del Señor.
Proverbios 18:2. Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Proverbios 14:29. El que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Proverbios 10:8. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Amén. Amados hermanos, yo ruego a Dios que cada uno de nosotros de verdad adquiera la sabiduría del Señor. La sabiduría de Dios se obtiene en su palabra, se obtiene en su presencia, se obtiene buscando el rostro del Señor. La sabiduría de Dios se obtiene siendo humildes. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por este momento, Señor, de tu palabra. Ruego, Señor, que nos hagas sabios, nos hagas, Señor, personas que en verdad queramos conocerte. Que no solamente aprendamos, Señor, palabra, que no solamente seamos oidores, sino que seamos sabios. Señor, que no nos metamos en problemas, que no nos metamos en conflictos. Líbranos, oh Señor, a través de tu palabra, de todos los peligros de la muerte, de todos los peligros de la vida, Señor. Yo te ruego que tú hagas sabio, Señor, al sencillo, al humilde de corazón, al que realmente quiere conocerte, al que realmente quiere buscarte, Señor, tú lo hagas sabio. Tu palabra dice que aquel que anduviere por este camino, por más torpe que sea, no resbalará, porque tú lo sostendrás, Señor. A ti sea toda honra, gloria y alabanza. Amén. Dios les bendiga, amados, les mando un abrazo y un saludo. Dios les bendiga.